le preguntaba si esta jugada en el ajedrez político de llamar a la abstención no va en contra del capital político significativo que tuvo la oposición en las pasadas elecciones del 28 de julio. Le decía que qué calificación tenía eso. El fracaso va en contra de la acumulación de fuerzas. Cada vez que se fracasa, las fuerzas acumuladas se pierden. No todas, pero se van perdiendo. Y si se vuelve a fracasar, se siguen perdiendo. Esa ha sido la historia de la oposición, de esa oposición. Bueno, hay un cuarto de siglo con eso. Eso, ¿no? 25 años en eso. Ellos tenían una fuerza que la desperdiciaron con el golpe de Estado del 2002. Ellos, digamos, apostaron todo al golpe de Estado del 2002, que fue exitoso, porque lograron sacar a Chávez, lo tumbaron y se lo llevaron. Pero que no pudieron mantenerlo, no pudieron mantener el poder, y después Chávez regresa. Con el crucifijo, pero regresa. Pues. En ese momento pierden un caudal político. Comienza la construcción de un nuevo, y logran en el año 2007 la derrota de la reforma constitucional. Es una derrota que se le da a Chávez, porque era la propuesta de Chávez. Sí, 2007. En 2007, ¿verdad? Y eso sigue, y entonces en el 2010 ganan las principales alcaldías y las principales gobernaciones. No ganan la Asamblea Nacional, pero entran en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y sigue esa acumulación de fuerzas de algunos, hasta que en el 2015 ganan la Asamblea Nacional. Ganan los 2/3 de la Asamblea Nacional. El gobierno hace su truco, inhabilitan las elecciones de Amazonas y tal y qué sé yo, y entonces para quitarle la mayoría calificada, la primera mayoría calificada, porque tuvo miedo el gobierno de que con esa primera mayoría calificada, bueno, pudieran hacer muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer con esa mayoría calificada. En ese momento, además, cuando ellos ganan la Asamblea Nacional, se vuelven locos. Y no avisaron. Y arranca diciendo que la primera acción que va a tomar la Asamblea Nacional es buscar cómo destituir al presidente en 6 meses, dentro de 6 meses, como si esa fuera una función de la Asamblea Nacional. La Asamblea, no hay ninguna parte donde diga la Asamblea Nacional, primero, buscar cómo destituir al presidente en 6 meses. Declararon la guerra con la Asamblea Nacional a un gobierno que tenía el resto de los poderes. Sí. Entonces, bueno, mira, derrota, y otra vez en el suelo. Entonces continúa esa política. Abstención en el 2018, abstención en el 2020. Aquí no se ganaron más gobernaciones porque ellos se abstuvieron o votaron por candidatos para que los candidatos de la oposición, que no eran de ella, la oposición que yo he llamado democrática, o la que hace vida en el Parlamento, o la menos beligerante, como querramos llamarla, perdiera. Entonces perdió una ADECA, una mujer que hacía ADECA toda la vida, Lady Gómez, en Táchira, y perdió Falcón en Lara, y perdió el médico que era masista en Sucre, ¿verdad? Y así perdieron muchos que han podido ganar. Si hubiera ido unido, ganan 16, 17 gobernaciones. Y la situación política hubiera sido otra de ahí en adelante. Bueno, pero hay un empeño en ceder los espacios. Desde mi punto de vista periodístico, sí se llama nuevamente a la abstención. Y dentro de lo que le estaba planteando, de ese llamado a no participar, la gente se siente, unas aplauden la acción, pero otras se sienten desasistidas, y ahora hay un sector que se siente desasistido, no solamente por eso, sino también por lo que está pasando en Estados Unidos con este recurso del TPS. Entonces, se quedan, y sumado a eso, lo de la USAID. Entonces, el panorama es bastante complejo, confuso, hasta incluso para muchos desalentador. ¿Cómo es? ¿Qué se puede hacer? Es muy confuso y muy malo para esa oposición, además. Porque la noticia ahora es la USAID. La USAID es una estructura de la CIA para
intervenir en gobiernos de todos los países sin hacerlo directamente, lo hacen por la vía del financiamiento. Bueno, financian cuestiones médicas, financian cuestiones educativas, pero están financiando subversión. Subversión. Entonces, eso lo sabíamos y lo hemos denunciado en el pasado muchas veces. Ahora lo confesaron. Digamos, ellos mismos lo confesaron. Sí, es verdad, la USAID la CIA le da dinero y para que desestabilice, y donde ha desestabilizado, etc. Ahora, Trump actúa contra la USAID. ¿Por qué? Sí, sabe que eso es una herramienta. Entre otras razones, por una cuestión personal, porque la USAID tiene periodistas contratados en el mundo entero, 2000 y tantos periodistas, no sé cuál es la cifra exacta. Y parte de esos periodistas, hay un grupo de esos periodistas en el mundo y en Estados Unidos que trabajaron contra Trump, contra su elección. Recibiendo fondos. Recibiendo fondos de la USAID, y Trump ahorita se está cobrando esa deuda que con él tienen. Ese es todo el cuento en relación con la USAID. Ahora, en ese cuento van a surgir otros nombres, ya han surgido. La USAID ha dado recursos para ayudas humanitarias en Venezuela, que nunca se dieron las ayudas humanitarias. Pero es que tampoco se dieron, tampoco actuaron en contra, digamos, la ayuda tampoco fue utilizada políticamente, aparentemente, y contra el gobierno, sino fue muy parcialmente utilizada en las actividades que la USAID creía y iban a tener, y muy ampliamente utilizada en el enriquecimiento personal de una serie de líderes políticos, que ahora están siendo señalados en el mundo entero. Sí, ¿está de acuerdo en que sean deportados a Venezuela esas personas que ya han sido señaladas por esa desviación de fondos, esa presunta desviación de fondos? Son venezolanos, deberían ser juzgados en Venezuela. A mí me disgusta que los venezolanos los juzguen en otros países, ¿verdad? Me disgusta eso. Yo no estoy de acuerdo en que Venezuela deporte venezolanos a Estados Unidos, por ejemplo, para que en Estados Unidos a un narcotraficante encontrado aquí venezolano lo juzguen los tribunales norteamericanos. Bueno, ya han sido trasladados varios a Guantánamo, por ejemplo. Bueno, imagínate eso. Ahora, aquí hay muchas cosas, ¿no? Vamos a ver lo del TPS. Aquí hubo migración. Y esa migración se produce por la situación económica del país, que es crítica. Bueno, son oleadas de migración, sí, bastantes oleadas. Pero vamos a seguir hablando de esto, rector, en la próxima parte. Ya venimos con más en Kikosis.